están? Yo espero que ustedes se encuentren súper bien. Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más. El día de hoy yo les voy a estar compartiendo lo que van a ser estas ideas que estuve recreando, que están súper fácil y súper económicas de recrearlas. Así es que yo espero que ustedes también se animen a hacerlo. Y que si es así, no se les olvide también mandarme esa fotito. Ya lo pueden hacer por Instagram o por Facebook. En las dos estoy como La Cruz TV. Así es que los materiales que yo estuve utilizando son de la tienda de la Dollar Tree. Y una de ustedes también me estuvo pidiendo esta idea que les compartiera de cómo hacer estos adornos. Así es que espero que esta idea te pueda servir, mi hermosa, para que tú lo puedas recrear. Así es que también muchísimas gracias a todos por siempre estar presentes aquí en esta casita. Los quiero mucho, les mando muchos besos a todos, muchísimas bendiciones. No se les olvide también suscribirse si aún no lo han hecho y que activen también esa campanita de notificaciones para que no te puedas perder ninguno de mis videos. Así es que ahora sí, vamos a comenzar lo que es con este videito. Para esta primera idea lo que vamos a estar utilizando va a ser papel tapiz. Vamos a estar necesitando también una base. Yo esta la compré en la tienda de la Segunda por solamente $2.99. Es lo que estuve pagando por ella. También vamos a estar utilizando flores. Yo voy a estar utilizando estas que, bueno, las voy a estar reutilizando porque anteriormente las había utilizado en otra manualidad. Una pinza para estar cortando lo que van a ser los alambritos y por supuesto nuestra tijera y un pedazo de hielo seco. Así es que lo que voy a comenzar a hacer primero es a cortar el papel tapiz conforme a la medida de esta base que yo voy a estar forrando. Recuerden que esto lo pueden hacer incluso hasta con una cajita que ustedes tengan, lo pueden estar forrando. Para esta segunda idea vamos a estar decorando lo que es este botecito de vidrio. Era de una vela, chicas, que compré en la tienda de la Dollar Tree, así es que vamos a estar reciclando y lo voy a estar decorando con esta cinta que también la conseguí en la tienda de la Dollar Tree. Y en él vamos a estar poniendo lo que son estos fósforos o cerillos, no sé ustedes cómo le dicen en sus países, silicona caliente o glue del que ustedes tengan. Ahora vamos a comenzar a cortar un pedacito de este lado donde tú enciendes lo que son los fósforos, y esto lo vamos a estar pegando lo que va a ser en la parte de abajo del botecito
o ya sea a un lado del bote. Así es que esto también pues ya es totalmente opcional. Así es que este yo lo voy a estar pegando lo que va a ser en la parte de abajo. Para esta idea lo que vamos a estar utilizando van a ser unos cuadros, y estos yo ya los tenía, estos los compré ya tiempos, lo que fue en la tienda de la Dollar Tree. Les voy a mostrar los diseños, vean qué bonitos están, este de pajarito, este otro que es de un arreglo floral, y este que ha sido mi preferido, el de esta bicicleta. Así es que eso yo lo compré ya en la tienda de la Dollar Tree, son de esos como canvas pero en tamaño chico. Y también voy a estar utilizando lo que es este lazo de yute, que también ahí lo compran en lo que es en la Dollar Tree, y por supuesto lo que van a ser tijeras. Para esta idea está súper fácil, ya que esta idea yo la quiero estar poniendo lo que va a ser en mi cuarto donde yo siempre estoy grabando. La idea de estos cuadros es de ponerlos los tres así de esta manera, así es que yo voy a estar midiendo lo que va a ser el lazo, el tamaño que voy a estar necesitando, así es que lo voy a estar dejando más o menos, dejándole como unos 5 pulgadas de distancia lo que voy a estar dejando, y voy a empezar a cortar lo que van a ser los lazos.